Dicen que el rencor es como el chile habanero, si lo guardas demasiado tiempo, te quema por dentro. Yo lo guardé 60 años. 60 años, imagínate. Y te voy a contar por qué. Me llamo Esperanza Méndez. Tengo 74 años, las manos marcadas por el comal y una memoria que no perdona. Nací aquí en Oaxaca, en una casita de adobe que ya no existe, hija de una mujer que se llamaba Rosario y que trabajó toda su vida para que yo pudiera estudiar. Fui maestra de primaria 40 años. Enviudé hace 12. Y hasta hace poco, pensaba que mi vida ya estaba escrita, que solo me quedaba esperar la muerte tejiendo en el patio mientras mis nietos me visitaban los domingos. Pero la vida, Milla, tiene sus propios planes. Todo comenzó un martes de noviembre. Me acuerdo porque hacía ese frío húmedo que se mete en los huesos, ese que solo conocemos los oaxaqueños. Yo estaba en el mercado comprando los ingredientes para el mole de mi madre, el mole que ella me enseñó y que yo le enseñé a mi hijo y que mi hijo le enseñó a su hijo Tomás, cuando escuché la noticia. Ya supiste, Esperanza, don Aurelio Villanueva murió anoche. Me lo dijo doña Carmen, la de los chiles secos, con esa voz de chisme que tienen las mujeres del mercado. Yo me quedé quieta, con un puño de chiles anchos en la mano, sintiendo cómo el corazón me latía diferente. Don Aurelio Villanueva. El hombre que construyó su fortuna con el sudor de mi madre. El dueño del famoso restaurante Villanueva, ese que se hila en las revistas de turismo, ese donde los políticos van a tomarse fotos, ese que presume tener la receta original del mejor mole negro de Oaxaca. La receta de mi madre. Porque eso es lo que nadie sabe, lo que yo he cargado como una piedra desde que tenía 14 años y mi madre me lo confesó en su lecho de muerte. Mi madre, Rosario Méndez, trabajó como empleada doméstica en la casa de los Villanueva desde los 16 años. Era 1962 cuando entró, una muchacha morena de trenzas largas que apenas sabía leer pero que tenía un don, sabía combinar sabores como nadie. Mi abuela, que era curandera, le había enseñado los secretos de las hierbas, los chiles, las especias. Y mi madre, con esa intuición que no se aprende en ninguna escuela, creó algo mágico. 30 ingredientes. 3 días de preparación. Un mole negro que hacía llorar a quien lo probaba. Ella lo preparaba para las fiestas de la familia Villanueva. Los invitados enloquecían. ¿Quién hizo esto?, preguntaban. Y don Aurelio, joven entonces, ambicioso, con esos ojos que mi madre describía como de serpiente vestida de caballero, sonreía y decía, es receta de la familia. Nunca dijo su nombre. Nunca. Y cuando abrió el restaurante en 1968, ese mole fue la estrella. Los periódicos lo llamaban el genio culinario de Oaxaca. Los turistas hacían fila. Los premios llegaban. Mi madre seguía lavando sus pisos. Ella nunca reclamó. Era otra época, me decía. Una empleada no podía acusar a un patrón. ¿Quién le iba a creer? Además, necesitábamos el trabajo. Me estaba criando sola, sin padre, de eso nunca quiso hablar, y no podía arriesgarse. Pero antes de morir, me hizo prometerle algo. Esperanza, me dijo, con la voz ya débil, algún día la verdad tiene que saberse. Algún día el nombre de Rosario Méndez tiene que estar donde le corresponde. Yo tenía 14 años. No entendía bien lo que me pedía. Pero prometí. Y luego la vida pasó. Me casé, tuve hijos, di clases, enviudé. Los Villanueva siguieron creciendo. Don Aurelio envejeció convertido en leyenda. Y yo guardé mi promesa como se guarda un cuchillo oxidado, sabiendo que algún día lo usaría, aunque no supiera cuándo. Hasta ese martes de noviembre. Fui al funeral. No me invitaron, obviamente. Pero en Oaxaca los velorios son públicos, así que me paré en la esquina de la iglesia, con mi rebozo negro, y observé. Vi a sus hijos, Ricardo, el mayor,
un hombre gordo y prepotente que yo recordaba de niño, cuando acompañaba a su padre al mercado y miraba a la gente humilde como si fuéramos cucarachas. Y Graciela, la hija, una mujer delgada con cara de amargura que heredó los ojos de serpiente del padre. Vi a los nietos. A los políticos. A los periodistas. Y vi el ataúd de caoba, cubierto de flores, de un hombre que vivió 90 años recibiendo aplausos por algo que no era suyo. Ahí, parada en esa esquina, con el frío metiéndose en mis huesos viejos, tomé una decisión. Iba a abrir mi propia fonda. Justo frente al restaurante Villanueva. Y le iba a poner la casa de Rosario. Iba a servir el verdadero mole. El original. El de mi madre. Y toda Oaxaca iba a saber la verdad. Cuando llegué a casa esa noche, mi nieto Tomás estaba esperándome. Tomás es chef, estudió en la Ciudad de México, pero había regresado hace unos meses porque el estrés lo estaba matando. Vivía conmigo mientras encontraba su camino, como dicen los jóvenes ahora. Abuela, ¿dónde estabas? Te marqué 20 veces. En un funeral, le dije, quitándome el rebozo. ¿De quién? De un ladrón. Me miró confundido, pero no le expliqué. Todavía no era momento. Esa noche, saqué la libreta de mi madre. La tengo guardada en una caja de madera, junto con sus cartas, sus fotos, su rosario. La libreta tiene las hojas amarillas, la tinta desvanecida, pero cada ingrediente, cada paso, cada secreto del mole está ahí. La apreté contra mi pecho y, por primera vez en muchos años, lloré. Pero no de tristeza, Milla. De rabia. De una rabia que llevaba 60 años esperando. Y esa rabia, como el chile habanero, estaba lista para quemar. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame de dónde eres. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya estaba yo en la cocina haciendo café de olla. No había dormido. Pero no estaba cansada. Estaba, encendida. Como cuando era joven y sentía que el mundo era un lugar por conquistar. Tomás bajó a las 7, todavía medio dormido, y me encontró con mapas del centro de la ciudad extendidos sobre la mesa. Abuela, ¿qué haces? Buscando un local. ¿Un local para qué? Para una fonda. Se quedó callado un momento. Luego se sirvió café, se sentó frente a mí, y dijo, abuela, tienes 74 años. ¿Y eso que crees que ya me morí y nadie me avisó? No, pero, una fonda es mucho trabajo. Hay que levantarse temprano, cocinar todo el día, lidiar con clientes, con proveedores. Mijo, lo interrumpí, llevo 74 años levantándome temprano. 40 años lidié con niños de primaria, que son peores que cualquier cliente. Y llevo cocinando desde que mis manos podían sostener una cuchara. Me vas a decir tú, que estudiaste en escuelas elegantes y aún así terminaste quemado a los 26 años, ¿cómo funciona una cocina? Eso lo calló. No me gusta ser dura con Tomás. Es mi nieto favorito, aunque uno no debería tener favoritos. Pero es el único que heredó el don de mi madre. Cuando cocina, cuando realmente cocina con el alma, hace magia. El problema es que la ciudad lo apagó. Los restaurantes pretenciosos, los jefes gritones, la presión de ser innovador y moderno, lo rompieron. Por eso volvió a Oaxaca. Para recordar por qué amaba cocinar. Y yo, aunque no se lo dije en ese momento, lo necesitaba para esto. Voy a contarte algo, le dije. Algo que nunca te he contado. Y le conté todo. La historia de mi madre. La receta robada. Los Villanueva. La promesa que hice a los 14 años. Cuando terminé, Tomás tenía los ojos húmedos. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué no era el momento? Ahora sí. Pero abuela,
esto fue hace 60 años. ¿Cómo vas a probar algo así? No necesito probarlo en un juzgado, mijo. Necesito probarlo en la boca de la gente. Cuando prueben mi mole y prueben el de ellos, van a saber cuál es el verdadero. La lengua no miente. Esa semana comenzamos a buscar local. No fue fácil. Yo quería algo cerca del restaurante Villanueva, pero esa zona es cara. Los primeros 3 lugares que vimos eran demasiado pequeños o demasiado caros o estaban cayéndose a pedazos. Pero el jueves, encontramos uno. Era una esquina abandonada, a solo media cuadra del restaurante de los Villanueva. Había sido una tienda de telas que cerró durante la pandemia. Tenía las paredes descascaradas, el piso roto, y olía a humedad. Pero tenía algo que me gustó, una ventana grande que daba directamente a la calle por donde pasaban los turistas camino al restaurante famoso. Dije. Tomás me miró como si estuviera loca. Abuela, esto es una ruina. Esto es una oportunidad. El dueño era un señor mayor, don Refugio, que había sido amigo de mi esposo. Cuando le expliqué lo que quería hacer, me miró con curiosidad. Esperanza, ¿estás segura a tu edad? Don Refugio, a mi edad ya no me queda tiempo para estar insegura. Se rió. Me hizo un buen precio. Y esa misma tarde, firmamos el contrato. La noticia corrió rápido. En Oaxaca todo se sabe. Para el fin de semana, medio mercado ya estaba hablando de la loca de Doña Esperanza que iba a abrir una fonda frente a los Villanueva. Algunos me apoyaban. Ya era hora de que alguien les hiciera competencia, decían. Otros me advertían. Esa familia es poderosa, Esperanza. Ten cuidado. Pero hubo una reacción que no esperaba. El lunes siguiente, mientras supervisaba a los albañiles que estaban arreglando el local, un carro negro se estacionó en la esquina. De él bajó una mujer elegante, de unos 50 años, con un vestido caro y unos lentes de sol que probablemente costaban más que mi refrigerador. Graciela Villanueva. La hija del difunto don Aurelio. Caminó hacia mí con pasos lentos, calculados, como si midiera cada centímetro del suelo que pisaba. Se quitó los lentes y me miró con esos ojos que heredó de su padre. Ojos de serpiente. Usted es Esperanza Méndez, dijo. No era pregunta. La misma. Me dicen que va a abrir una fonda aquí. Le dicen bien. Puedo preguntar por qué eligió precisamente esta ubicación. Yo me limpié las manos en el delantal, aunque no tenía nada que limpiar, y la miré directamente a los ojos. ¿Por qué me gusta la vista? Ella entendió. Lo vi en su cara. Algo cambió en su expresión, como si una sombra le cruzara por dentro. Señora Méndez, dijo, bajando un poco la voz, no sé qué historias le habrán contado sobre mi familia. Pero le aconsejo que tenga cuidado. Mi padre construyó su legado con trabajo honesto. Y nosotros vamos a proteger ese legado. Es una amenaza. Es un consejo. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su carro. Antes de subir, volteó una última vez. Ah, y señora Méndez, en este negocio, la ubicación no lo es todo. Lo que importa es tener algo auténtico que ofrecer. El carro arrancó y desapareció por la calle. Tomás, que había observado todo desde adentro del local, salió corriendo. Abuela, ¿qué quería? ¿Estás bien? Estoy perfecta, mijo. ¿Qué te dijo? Que tengamos algo auténtico que ofrecer. Me reí. Por primera vez en mucho tiempo, me reí de verdad. Porque eso era exactamente lo que yo tenía. Y ella lo sabía. Esa noche, volví a sacar la libreta de mi madre. Pero esta vez no lloré. Esta vez empecé a planear. 30 ingredientes. 3 días de preparación. Y toda una vida de espera. El mole de Rosario Méndez iba a regresar. ¿Crees que Esperanza hizo bien en enfrentarla? Cuéntame tu opinión abajo,
y dime también de qué lugar nos estás viendo. Tardamos 3 meses en tener todo listo. 3 meses de albañiles, de pintores, de discusiones con Tomás sobre el menú, de noches sin dormir eligiendo manteles y platos y cucharas. Tomás quería algo moderno. Abuela, los turistas esperan una experiencia, me decía. Yo le contestaba, la experiencia es el sabor, mijo. Lo demás es adorno. Al final, llegamos a un acuerdo. Él se encargó de la presentación y yo de lo que importaba, la cocina. Puse fotos de mi madre por todas partes. Una grande, en blanco y negro, justo detrás del mostrador. En ella se ve a Rosario joven, con sus trenzas largas, sonriendo frente a un comal. Debajo puse una placa que decía, la verdadera creadora del mole que hizo famoso a Oaxaca. Tomás me dijo que era demasiado directo. Yo le dije que la verdad no necesita rodeos. El día de la inauguración fue un sábado de febrero. Invitamos solo a amigos y conocidos, gente del mercado, vecinos, mis exalumnos que ya tenían canas. Preparé el mole siguiendo cada paso de la libreta de mi madre, exactamente como ella me enseñó. Y cuando la gente lo probó, Milla, hubieras visto sus caras. Doña Carmen, la de los chiles secos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Esperanza, me dijo, esto sabe a la infancia. Esto sabe a cuando mi abuela cocinaba en el pueblo. Don Refugio, el dueño del local, repitió 3 veces. ¿Por qué tardaste tanto en abrir esto?, me preguntó. ¿Y Tomás? Tomás me abrazó en la cocina, cuando nadie nos veía, y me dijo, abuela, perdóname por haber dudado. Esa primera semana fue tranquila. Venían sobre todo conocidos, gente del barrio. Pero poco a poco, la voz empezó a correr. Resulta que una turista americana, de esas que tienen blogs de comida, entró un día por casualidad. Probó el mole, tomó fotos, y escribió algo en internet. No sé exactamente qué decía porque yo no entiendo esas cosas, pero Tomás me explicó que era muy bueno. Abuela, dice que tu mole es mejor que el del restaurante Villanueva. Pues claro que es mejor. Es el original. Para la tercera semana, ya teníamos fila. Gente esperando en la calle para entrar a mi fandita de 10 mesas. Mientras tanto, desde mi ventana, podía ver la entrada del restaurante Villanueva, y las mesas vacías que se acumulaban. No voy a mentirte, sentí satisfacción. Después de 60 años, ver que la gente elegía mi comida sobre la de ellos, era como si mi madre, desde donde estuviera, finalmente recibiera su aplauso. Pero los Villanueva no se iban a quedar de brazos cruzados. Primero fueron cosas pequeñas. Un inspector de sanidad que apareció 3 veces en una semana, buscando cualquier excusa para multarme. Un proveedor de chiles que de pronto me dijo que ya no podía venderme porque tenía un contrato de exclusividad. Una nota en el periódico local que mencionaba establecimientos sin experiencia que podrían ser un riesgo para la salud. Yo sabía quién estaba detrás. Pero no me iba a rendir. Lo que no esperaba era lo que pasó con Tomás. Un día llegó tarde a la fonda, casi a mediodía, con una cara que yo conocía bien. La misma cara que tenía su abuelo cuando me ocultaba algo. ¿Dónde estabas?, le pregunté. Salí a caminar. Tomás, a mí no me mientes. Te conozco desde que eras un frijolito en la panza de tu madre. Suspiró. Se sentó en una de las sillas de la cocina y me miró con esos ojos que tiene, tan parecidos a los de mi madre. ¿Conocí a alguien, abuela? ¿Una muchacha? Sí. ¿Y por qué lo dices como si fuera algo malo? ¿Por qué? Porque se llama Valentina. Valentina Villanueva. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Villanueva de esos Villanueva. Es la nieta de don Aurelio. Pero abuela, ella es diferente. No es como su familia. Está tratando de salvar el restaurante, pero no está de acuerdo con cómo manejan las cosas.
¿Y qué? Y ella también tiene dudas. Sobre la historia del mole. Dice que encontró unas cartas de su abuelo que mencionan a alguien llamada Rosario. Me quedé helada. ¿Cartas? Sí. Cartas viejas. Dice que su abuelo las guardaba en una caja, y cuando murió, ella las encontró. No ha podido leerlas todas, pero... ¿Pero qué? Abuela, creo que don Aurelio sabía que lo que hizo estaba mal. Creo que vivió toda su vida con esa culpa. No supe qué responder. Durante 60 años, yo había construido una imagen clara de don Aurelio, un ladrón, un mentiroso, un hombre sin escrúpulos. Pero ahora mi nieto me decía que había cartas. Que había dudas. Que quizás la historia era más complicada de lo que yo pensaba. ¿Vas a seguir viéndola?, pregunté. Sí. Aunque yo te pida que no lo hagas. Abuela, tú me enseñaste a buscar la verdad. Eso es lo que estoy haciendo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en esas cartas. Que decían porque don Aurelio guardaba algo que mencionaba a mi madre y sobre todo, quería yo saber la respuesta a veces, Milla, la verdad que buscamos no es la verdad que encontramos. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías prohibido a tu nieto ver a esa muchacha? Déjamelo en los comentarios. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Tomás salía cada vez más seguido a caminar, y yo fingía que no sabía a dónde iba. 2 semanas en las que la fonda seguía llenándose y el restaurante Villanueva seguía vaciándose. 2 semanas en las que yo no podía sacarme de la cabeza esas cartas. Hasta que un domingo, Tomás llegó con algo en las manos. Abuela, Valentina me dio esto. Dice que tú deberías leerlo. Era un sobre amarillento, con los bordes gastados. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Adentro había una carta escrita a mano, con tinta azul descolorida. La letra era elegante, de esas que ya nadie usa. Y estaba fechada en 1970. Empecé a leer. Rosario, han pasado 2 años desde que te fuiste y no hay un solo día en que no piense en ti. El restaurante va bien. La gente viene de todas partes a probar el mole. Me felicitan, me llaman genio, me dan premios. Y cada vez que eso pasa, siento que me hundo un poco más. ¿Por qué no es mío? Nunca lo fue. Fue nuestro. Tuyo y mío. Aquellas noches en la cocina, cuando todos dormían, cuando tú me enseñabas los secretos de tu madre y yo te contaba mis sueños de tener un lugar propio, eso era lo real. Eso era lo verdadero. Pero no tuve el valor de defender lo que teníamos. Cuando mi familia se enteró, cuando me dieron el ultimátum, yo cedí. Elegí la comodía, el apellido, el dinero. Te dejé ir. Y lo peor, Rosario, lo que no me deja dormir, te dejé ir sabiendo que llevabas un hijo mío. Nuestra hija debe tener ya 6 años. ¿Cómo se llama? Tiene tus ojos, heredó tu don para la cocina, te he buscado, pero desapareciste bien. Quizás no quieres que te encuentre. Quizás me odias. Tendrías todo el derecho. Algún día, espero que nuestra hija sepa la verdad. Algún día, espero que pueda perdonarme. Siempre tuyo, Aurelio. Tuve que sentarme. Las manos me temblaban tanto que la carta casi se me cayó. Tomás se acercó, preocupado. Abuela, ¿estás bien? ¿Qué dice? No podía hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta como espinas. Nuestra hija. Eso había escrito. Nuestra hija. Yo era esa hija. Don Aurelio Villanueva, era mi padre. Todo lo que yo había creído durante 60 años se derrumbó en ese momento. Mi madre nunca me contó quién era mi padre. Cuando le preguntaba, cambiaba el tema o me decía que no importaba, que éramos solo nosotras dos y eso era suficiente. Yo asumí que había sido algún hombre del pueblo que la abandonó, algún cobarde sin nombre ni cara. Pero no. Era él. El ladrón de recetas.
El hombre al que yo había odiado toda mi vida. Mi padre. Abuela, habla conmigo. Me estás asustando. Le pasé la carta. La leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista con los ojos muy abiertos. Abuela, esto quiere decir que soy una Villanueva. Las palabras me quemaron la boca. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me encerré en mi cuarto y saqué la caja donde guardaba las cosas de mi madre. Busqué entre sus cartas, sus papeles, cualquier cosa que pudiera confirmar o negar lo que había leído. Y entonces encontré la foto. Estaba escondida en el fondo de la caja, detrás de un forro de cartón. Una foto que nunca había visto. En ella aparecían mi madre y un hombre joven, parados frente a un comal, sonriendo. Él tenía el brazo alrededor de su cintura. Ella lo miraba de una manera que yo nunca le vi en vida. Ella lo amaba. Detrás de la foto había una nota, con la letra de mi madre, Aurelio y yo, 1965. El día que creamos el mole juntos. El día más feliz de mi vida. Juntos. No él robándole la receta. Juntos. Me había mentido mi madre o simplemente me había contado la versión de la historia que ella podía soportar, que es peor, que te roben algo, o que te lo arrebate el hombre que amas y que tú le amas a él. No pegué el ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, fui a la fonda pero no pude cocinar. Me senté en la cocina, mirando la foto de mi madre que colgaba en la pared, y me pregunté si alguna vez la conocí de verdad. Tomás llegó a mediodía, y no venía solo. Traía a una muchacha con él. Era alta, delgada, con el pelo oscuro recogido en una trenza. Tenía unos ojos grandes, expresivos, que no se parecían nada a los de su familia. Ojos que parecían pedir disculpas por algo que no había hecho. Abuela, dijo Tomás, ella es Valentina. La nieta de don Aurelio. Que era sobrina nieta. La sangre me daba vueltas en la cabeza. Señora Méndez, dijo ella, con voz suave, sé que usted tiene muchas razones para odiar a mi familia. Pero le juro que yo no sabía nada de esto. Mi abuelo nunca habló de su pasado, nunca explicó nada. ¿Y cuándo encontré esas cartas? ¿Por qué me las diste?, le pregunté. ¿Por qué no las destruiste para proteger a tu familia? Porque la verdad importa, respondió. Mi abuelo vivió toda su vida con una mentira. Yo no quiero hacer lo mismo. La miré largamente, buscando la serpiente en sus ojos. Pero solo encontré a una muchacha asustada que quería hacer lo correcto. Hay más cartas, dijo. Y hay algo más. Antes de morir, mi abuelo dejó una carta sellada, con instrucciones de que se abriera cuando él muriera. Mi familia la tiene, pero no la ha querido abrir. Creo que tiene miedo de lo que dice. Y tú puedes conseguirla. Puedo intentarlo. Esa noche, por primera vez en semanas, me arrodillé junto a mi cama y recé. No recé por la fonda, ni por la venganza, ni por la verdad. Recé por mi madre. Por Rosario Méndez, esa mujer que amó a un hombre que no la mereció, que tuvo una hija sola, que trabajó hasta romperse, y que murió guardando un secreto que era demasiado pesado para cargar. Mamá, dije en voz alta, ¿qué querías que hiciera yo con todo esto? Pero el silencio fue mi única respuesta. ¿Te imaginabas este giro? ¿Crees que Esperanza debería perdonar? Cuéntame tu opinión abajo, y no te pierdas la próxima parte. Pasaron 3 días antes de que Valentina lograra conseguir la carta sellada. 3 días en los que yo caminaba por la fonda como un fantasma, cocinando por inercia, atendiendo clientes sin realmente verlos. Tomás estaba preocupado. Abuela, tienes que comer algo, me decía. Abuela, tienes que descansar. Pero ¿cómo descansas cuando todo lo que creías saber de tu vida resulta ser una mentira? ¿Cómo descansas cuando descubres que el hombre al que odiaste era tu padre, y que tu madre te ocultó la verdad durante toda su vida? La rabia que había sentido contra los Villanueva seguía ahí,
Pero ahora estaba mezclada con algo más. Confusión. Tristeza. Y una pregunta que no me dejaba en paz, porque mi madre me mintió. Fue un jueves cuando Valentina llegó a la fonda con un sobre en las manos. Lo tengo, dijo. Nos sentamos las tres en la cocina, ella, Tomás y yo, mientras yo abría el sobre con dedos temblorosos. Adentro había varias hojas escritas con la misma letra elegante de la primera carta. Pero esta era más reciente. La fecha era de hace apenas 2 años. A mis hijos y nietos, si están leyendo esto, es porque finalmente me he ido. Y hay algo que necesito decirles antes de que sea demasiado tarde. El restaurante Villanueva, el mole que nos hizo famosos, la leyenda que construimos, todo está basado en una mentira. La receta no es mía. Nunca lo fue. Pertenece a una mujer llamada Rosario Méndez, que trabajó en nuestra casa cuando yo era joven. Ella era brillante, creativa, con un don para la cocina que yo nunca tuve. Y yo me enamoré de ella. Juntos creamos el mole. Ella puso el conocimiento, la intuición, el alma. Yo puse los sueños de un restaurante propio. Y vamos a abrirlo juntos. Y vamos a ser socios. Y vamos a casarnos. Pero mi familia no lo permitió. Una empleada, una mujer morena y pobre, no era digna de un Villanueva. Me dieron un ultimátum, ella o mi herencia. Y yo, cobarde como era, elegí el dinero. Rosario se fue. Y se llevó algo más que su dignidad, llevaba a nuestra hija en su vientre. Una hija que nunca conocí, que creció sin saber quién era su padre, que probablemente me odia sin saber por qué. He vivido 90 años con esta culpa. 90 años de aplausos que no merecía, de premios por algo que robé, de mentiras que conté tantas veces que casi llegué a creerlas. No les pido que me perdonen. No merezco perdón. Pero les pido que hagan lo que yo nunca tuve el valor de hacer, encuentren a la hija de Rosario. Díganle la verdad. Y si ella lo permite, devuélvanle lo que siempre fue suyo, el crédito, el reconocimiento, el nombre de su madre en la historia. El restaurante Villanueva debería llamarse la Casa de Rosario. Siempre debió llamarse así. Perdónenme. Aurelio. Cuando terminé de leer, las lágrimas me caían sin control. No lágrimas de rabia esta vez. Lágrimas de algo que no sabía cómo nombrar. Alivio, tristeza, perdón. Valentina también lloraba. Tomás tenía los ojos rojos. Mi familia escondió esto, dijo Valentina, con voz quebrada. Cuando mi abuelo murió, mi madre abrió la carta en privado, la leyó, y decidió que nadie más debía verla. Yo la encontré por accidente, escondida entre sus cosas. ¿Por qué la escondieron? Por vergüenza. Por miedo. Si esto se hace público, el restaurante, todo se viene abajo. La reputación de mi abuelo, el legado de la familia. El legado, repetí. La palabra me supo amarga. ¿Qué legado el de mentir y robar? Por eso estoy aquí, señora Méndez. Porque yo no quiero ese legado. Yo quiero hacer lo correcto. Nos quedamos en silencio un largo momento. Afuera, se escuchaba el ruido del mercado, la vida siguiendo su curso como si nada hubiera pasado. Entonces Valentina dijo algo que no esperaba. Señora Méndez, mi abuelo era su padre. Eso significa que usted es mi tía abuela. Eso significa que somos familia. Familia. La palabra me golpeó como una ola. Durante toda mi vida, los Villanueva habían sido el enemigo. Los ricos que pisotearon a mi madre. Los poderosos que robaron lo que era nuestro. Y ahora esta muchacha me decía que éramos familia. Que la misma sangre corría por nuestras venas. No sé qué hacer con eso, admití. Yo tampoco, dijo ella. Pero quiero intentar saberlo. Esa noche, después de que Valentina se fue, Tomás se sentó conmigo en el patio. Abuela, ¿qué vas a hacer ahora?
No lo sé, mijo. ¿Todavía quieres venganza? La pregunta me dolió. Porque durante meses, la venganza había sido mi motor. La razón para levantarme cada mañana. La promesa que le hice a mi madre. Pero ahora, como te vengas de un hombre muerto que resulta ser tu padre, como destruyes a una familia que resulta ser la tuya, como odias a una muchacha que tuvo el valor de buscar la verdad cuando su propia sangre la escondía, ya no sé lo que quiero, le dije a Tomás. Pensé que sabía. Pensé que quería justicia. Pero ahora. Ahora tienes algo mejor, dijo él. Tienes la verdad. La verdad. Sí. Pero la verdad, Milla, a veces no es un premio. A veces es solo otra carga. Mi madre me mintió. Me dejó crecer odiando a un hombre sin decirme que era mi padre. ¿Por qué? Para protegerme, para protegerse ella, o porque el dolor era tan grande que no podía ponerlo en palabras, nunca lo sabré. Ella se llevó sus razones a la tumba. Y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con todo esto. Si te está gustando esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte el final. ¿Crees que Esperanza debería perdonar? Cuéntamelo abajo. Pasé una semana entera sin salir de casa. Una semana pensando, recordando, llorando. Tomás manejó la fonda solo, con ayuda de algunas mujeres del mercado que se ofrecieron a cocinar. Y durante esa semana, algo fue cambiando dentro de mí. Pensé en mi madre. En su vida de trabajo y sacrificio. En cómo cocinaba con amor aunque llevara el corazón roto. En cómo me enseñó cada paso de la receta sin resentimiento, sin amargura, solo con la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. Pensé en don Aurelio. En un hombre joven que no tuvo el valor de enfrentar a su familia. En un hombre viejo que murió con una carta escrita, pidiendo perdón. En un padre que nunca conocí y que ahora solo existía en palabras sobre papel amarillento. Pensé en Valentina. En esa muchacha que pudo haber escondido la verdad para proteger a los suyos, pero eligió no hacerlo. En esa muchacha que, sin saberlo, era mi sangre. Y pensé en mí. En Esperanza Méndez, que llevó 60 años cargando un rencor que pesaba más que su propio cuerpo. En la niña que prometió hacer justicia a su madre. En la anciana que ahora tenía que decidir qué significaba esa justicia. Fue un domingo cuando finalmente salí. Era el Día de Muertos. Las calles de Oaxaca estaban llenas de altares, de flores naranjas, de pan dulce y de recuerdos. Las familias visitaban los panteones, llevaban comida a sus difuntos, compartían historias de los que ya no están. Caminé hasta la fonda. Tomás estaba ahí, esperándome, con cara de alivio. Abuela, pensé que no vendrías. Tengo algo que hacer, le dije. Pero necesito tu ayuda. Y necesito que traigas a Valentina. Una hora después, las tres estábamos en la cocina. Valentina me miraba con cautela, sin saber qué esperar. ¿Sabes hacer mole?, le pregunté. Un poco. Mi abuela me enseñó los básicos, pero nunca supe que la receta no era realmente nuestra. Ahora lo sabes, le dije. Y ahora te voy a enseñar cómo se hace de verdad. Pasamos todo el día cocinando juntas. Valentina, Tomás y yo. Les mostré cómo tostar los chiles hasta que sueltan su aroma sin quemarse. Cómo moler las especias en el metate hasta que quedan perfectas. Cómo agregar el chocolate al final, con paciencia, para que se integre sin perder su esencia. Les conté historias de mi madre mientras cocinábamos. De cómo era su risa. De cómo olía su cabello después de un día frente al fogón. De cómo me cantaba canciones de cuna mientras revolvía el mole con una cuchara de madera. Y Valentina me contó historias de su abuelo. De cómo, en sus últimos años, pasaba horas mirando una foto vieja que nunca le mostró a nadie. De cómo a veces murmuraba un nombre que ella no conocía, Rosario, cuando creía que nadie lo escuchaba. De cómo, a pesar de todo su éxito, nunca parecía feliz.
Creo que la extrañó toda su vida, dijo Valentina. Creo que sí, respondí. Cuando el mole estuvo listo, salimos a la calle. Frente a la fonda, habíamos montado un altar con dos fotos, una de mi madre y otra de don Aurelio, puestas lado a lado. La gente del barrio se acercó. Algunos curiosos, otros confundidos. Doña Carmen, la de los chiles secos, fue la primera en entender. Esperanza, me dijo, los pusiste juntos. Siempre debieron estar juntos, respondí. Esa noche, servimos mole para todo el que quisiera probarlo. Gratis. Sin pedir nada a cambio. La gente comía, lloraba, contaba historias de sus propios muertos. Y en algún momento, los hijos de don Aurelio aparecieron. Ricardo y Graciela Villanueva, con sus ropas caras y sus caras de desconcierto. ¿Qué es esto?, preguntó Graciela, mirando el altar. Es la verdad, le dije. La verdad que ustedes escondieron. La verdad que su padre quería que supieran. Le extendí la carta de don Aurelio. La leyó en silencio, mientras su hermano miraba por encima de su hombro. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. Esto es real, susurró. Pregúntele a su sobrina. Ella la encontró. Graciela miró a Valentina, luego a mí, luego de vuelta a la carta. Entonces ustedes. Soy su media hermana. Y soy la hija de la mujer que creó la receta que les dio todo. El silencio que siguió fue largo y pesado. Pero no fue un silencio hostil. Fue un silencio de algo que se rompe para poder reconstruirse. No sé qué decir, murmuró Graciela. No tiene que decir nada, le respondí. Solo tiene que comer. Le serví un plato de mole. Lo probó despacio, con los ojos cerrados. Y cuando los abrió, algo había cambiado en ellos. Ya no eran ojos de serpiente. Eran ojos de una mujer que finalmente entendía de dónde venía. Esa noche, las dos familias comimos juntas por primera vez. Hubo silencios incómodos, hubo preguntas difíciles, hubo lágrimas. Pero también hubo algo más, el comienzo de algo nuevo. No sé si algún día seremos una familia de verdad. No sé si el daño de 60 años puede repararse con una cena. Pero sé que mi madre, desde donde esté, finalmente tiene su nombre donde debe estar. Un mes después, el restaurante Villanueva cambió su nombre. Ahora se llama Rosario y Aurelio. Y en la entrada hay una placa que cuenta la verdadera historia del mole. No fue una victoria. No fue una venganza. Fue algo mejor, fue la verdad. Y la verdad, Milla, aunque duela, aunque tarde 60 años en llegar, es lo único que nos hace libres. Hoy tengo 75 años. La fonda sigue abierta. Valentina viene a cocinar conmigo los domingos. Tomás está pensando en abrir su propio lugar, con recetas que inventamos juntos. Y yo, por primera vez en mi vida, puedo dormir sin el peso del rencor. Mi madre me pidió que el nombre de Rosario Méndez estuviera donde le correspondía. Creo que finalmente lo logré. Y ahora, cuando cocino el mole, ya no lo hago con rabia. Lo hago con amor. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? Cuéntamelo en los comentarios y dime de dónde nos estás viendo. Nos vemos en la próxima historia.